Diré hoy unas palabras sobre Parménides, el filósofo con el que piensa en rigor la metafísica, el estudio del ser, porque él habla ya no del ser como agua o como aire, según habían explicado tales de Mileto o Anaxímenes, sino del ser en sí. Al contrario que Heráclito, defiende que sólo existe una realidad, que es una sustancia inmutable en quietud eterna. Si no lo parece así, es también por una ilusión inducida por nuestros sentidos. Digo también porque en esto se asemeja a Heráclito, aunque el sentido de su discurso sea contrario. Y también sucede por la poca atención de nuestra mente. Nuestra mente podría alcanzar la verdad, demostrar que lo real no es lo que parece y que el mundo que vemos y tocamos es irreal. Él expuso esta doctrina en un poema compuesto en hexámetros, llamado Sobre la naturaleza, Perifíseos, cuyo preámbulo tiene un marcado carácter religioso, tal vez para responder en su propio terreno a las ideas de los pitagóricos, presentando su propio pensamiento con la fuerza de una convicción, de una revelación religiosa. Actualmente se conservan 154 versos de este poema. Después del preámbulo, el poema se divide en dos partes, llamadas Vía de la Verdad y Vía de la Opinión, que voy a exponer a continuación, centrándome sobre todo en la primera. La Vía de la Verdad se abre con estas palabras que el filósofo dice haber oído de boca de la diosa. Dice así: pues bien, te contaré, y tú, tras oír mi relato, trasládalo, las únicas vías de investigación pensables. La primera, que es y no es no ser. Es el camino de la persuasión, pues acompaña a la verdad. La otra, que no es y es necesariamente no ser. Esta, te lo aseguro, es una vía totalmente impracticable, pues no podrías conocer lo no ente, es imposible, ni expresarlo, porque lo mismo es el pensar y el ser. Hasta aquí lo que la diosa supuestamente dijo a Parménides. Existen, según esto, tres caminos de pensamiento por los que se pueden aventurar los mortales, si bien la mayoría de ellos dan por bueno el último, incluso algunos dan por bueno el segundo. Paso a decirlos. El primero es, simplemente. El segundo es, no es. Y el tercero, la conjunción de ambos, es y no es. Dejaremos ahora de lado el tercero, porque pertenece a la vía de la opinión que he dicho que voy a tratar en último lugar. Los otros dos, es y no es, se expresan en una simple disyunción de términos contradictorios, es o no es. Ambos no pueden ser verdaderos, por lo que si se prueba que uno de ellos es falso, quedará el otro como el único válido. Por primera vez que sepamos, se hace uso del método de la reducción al absurdo de una forma arrasadora. Parménides observa que el falso es el segundo, porque no tiene sentido hacer predicaciones negativas. ¿Qué puede significar propiamente decir que algo no es negro, que no es grande, par o salado? Es aceptable decir que es blanco, pequeño, impar o dulce, porque tiene sentido decir lo que una cosa es, no lo que una cosa no es. En rigor, el no ser no se puede expresar en el lenguaje ni en el pensamiento. Luego, en palabras del autor, solo un discurso como vía queda. Es. Nada puede decirse ni pensarse de lo que no es, de la nada. Puesto que, según parece, Parménides confundió la predicación negativa con el juicio existencial negativo, se vio autorizado para extraer de las razones antepuestas estas consecuencias. Primera, el ser es y es imposible que no sea.
Segunda, el no ser no es y no puede ni siquiera hablarse de él o pensarse en él. Tercera, es lo mismo ser que pensar. Estos asertos, que son en realidad explicitaciones, desarrollos de uno solo, es, conducen al autor a las siguientes conclusiones demoledoras. La primera es la destrucción del tiempo. Dice, si hubiera habido en el pasado o pudiera haber en el futuro un momento en el que fuera válido decir de lo que es otra cosa que ésta es, entonces habría que decir no es, lo cual sería contradictorio. Luego, para el ser no hay un tiempo pasado ni habrá un tiempo futuro, sino solamente, por decir así, un presente estable, continuo y perfecto, o sea, la eternidad sin tiempo. La segunda conclusión es la destrucción de la pluralidad. ¿Qué podría haber aparte del ser? ¿El no ser? Eso no es posible. Luego solo hay el ser y no algo distinto de él. El ser es uno, entonces, pese a la aparente pluralidad de cosas existentes. La tercera conclusión es la destrucción del movimiento. ¿En qué habría de transformarse el ser que no fuera en sí mismo? Lo cual es también imposible porque nada se transforma en lo que ya es. No puede cambiar en lo que no es, pues habría contradicción. Tendría que pasar de ser a no ser. Incluso considerando el problema desde un punto de vista espacial, que es el propio de todos los filósofos presocráticos, para que algo se moviera debería hacerlo a través de algo que no fuera él. Pero el ser es uno, como ha quedado sentado hace poco. Luego también es inmóvil. La cuarta conclusión es la destrucción del límite. ¿Qué podría limitar al ser? El no ser, imposible. Luego el ser carece de límites, es ilimitado. La quinta, la destrucción del vacío, que servía a la cosmogonía pitagórica para mantener separadas las cosas que vienen a esta existencia. Parménides dice que el ser existe como un todo continuo y absoluto, o no existe de ninguna manera. ¿Puede acaso haber más o menos ser por unas partes que por otras? ¿Es posible acaso que haya nada de ser en algún lado? Esto sería absurdo. Luego el ser es uno y continuo, el vacío no existe. Esta es la vía de la verdad, que da respuesta a la pregunta por la naturaleza de la realidad. En ella se enseña que el ser es puro, sin las cualidades de color, calor, movimiento, transcurso, diversidad, etcétera, que los mortales comunes adjudicamos a los seres entre los que vivimos. Ser eterno, único, indivisible, semejante a una esfera bien redonda, dice el autor. El ser de la vía de la verdad es estrictamente racional, lógico. La reducción al absurdo, como ya avisé, que admite la verdad de un término contradictorio por la negación del otro, es aplicada sin contemplaciones hasta dejar en pie únicamente los atributos señalados, lo cual será un problema para los filósofos que vengan posteriormente. Esto, como se habrá visto, es abrir una brecha insalvable entre la razón y los sentidos, porque en el ámbito de estos, de los sentidos, la aceptación de un término no obliga a negar su contradictorio. Así se percibe el sonido en contraste con el silencio, la luz con la oscuridad, el placer con el dolor, la felicidad con la desdicha, etc. Pero esta es la vía de la opinión, propia de un mundo en que las cosas son y luego no son, se transforman en otras, se mueven, son múltiples, etc. Pero este es un mundo de seres aparentes, no de ser auténtico. Lo que en él se piense no puede ser verdadera sabiduría, sino opiniones diversas. Sabiduría posible solamente puede haber una, y es la que muestra la razón con una aplicación estrictamente del principio de contradicción.
A este mundo ilusorio pertenece el mundo sensible, lo físico, donde las teorías, que no son ni verdaderas ni falsas, sino una mezcla de verdad y falsedad, son resultado de las opiniones humanas. Es un camino intermedio entre el del ser y el del no ser, que es el practicado por el común de los mortales.